Para llenar un tanque elevado de forma automática desde una cisterna necesitamos un motor trifásico para este caso. Con su tubería de succión y su tubería de descarga hacia el tanque elevado. Para la conexión de fuerza y control hacia el motor vamos a necesitar un contactor. Este alimentará el motor por medio de sus contactos de fuerza de entrada y de salida, y encenderá y apagará el motor por medio de su sistema de control, es decir, sus bobinas A1, A2 y sus contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Esto por una señal por medio de unos electroniveles hacia la bobina del contactor. Un electronivel está ubicado en la cisterna y otro electronivel está ubicado en el tanque elevado. Para proteger el circuito vamos a necesitar un interruptor termomagnético tripolar, y para proteger el sistema de control del circuito vamos a necesitar un interruptor termomagnético bipolar. Para proteger el motor de alguna sobrecarga implementaremos un relé térmico. Este va conectado a los bornes de salida del contactor. El electronivel de la cisterna lo conectaremos en su contacto normalmente cerrado, es decir, el cable marrón con respecto al negro o común. Y el electronivel del tanque elevado lo conectaremos en su contacto normalmente abierto, es decir, el cable azul con respecto al común o negro. Alimentamos el sistema por medio de una red trifásica a la entrada del interruptor termomagnético. Luego desde su salida alimentamos el contactor. Y desde la salida del relé térmico alimentamos hacia la caja de conexiones del motor. Por último conectamos el conductor de tierra en la carcasa del motor. Para el sistema de control alimentamos el termomagnético bipolar con línea y neutro. A su salida conectamos el neutro a la bobina A1 o A2 del contactor. Luego conectamos la fase por medio del contacto normalmente cerrado del relé térmico. Esta señal pasará por el electronivel de la cisterna normalmente cerrado y por el electronivel del tanque elevado normalmente abierto y retornará a la bobina A2 del contactor. Entonces conectamos hacia el contacto normalmente cerrado del relé térmico y desde su salida hacia el contacto común del electronivel de la cisterna. Desde el contacto normalmente cerrado de este hacia el común del electronivel del tanque elevado. Y desde el contacto normalmente cerrado de este retornará hacia la bobina A2 del contactor. Veamos el funcionamiento del sistema. Primero activamos los interruptores de fuerza y el de control. Vemos que el tanque elevado está totalmente lleno. Pasado un tiempo el agua bajará de nivel. El electronivel cambiará de posición de horizontal a vertical, cerrando así su contacto normalmente abierto, activando la bobina del contactor, y esta a su vez atraerá el accionamiento y cerrará los contactos de potencia que alimentarán el motor. Este succionará el agua desde la cisterna y la descargará hacia el tanque elevado, aumentando su nivel hasta que nuevamente el electronivel cambie de su posición de vertical a horizontal su contacto a normalmente abierto, desactivando la bobina del contactor y apagando nuevamente el motor. Podemos ver cómo baja de nivel el tanque elevado.
Vemos cómo el electronivel cambia su estado a cerrado, activa la bobina del contactor, enciende el motor. Este está succionando el agua desde la cisterna y llena nuevamente el tanque elevado, desactivando la bobina del contactor y apagando el motor. Este ciclo se repetirá hasta que se baje el nivel determinado de agua en la cisterna. Como podemos ver, el electronivel de la cisterna ahora cambia de posición y abre su contacto normalmente cerrado. De esta manera, aunque baje el nivel de agua en el tanque elevado y se cierre el electronivel normalmente abierto, este no podrá activar la bobina del contactor y por ende no encenderá el motor. El automatismo se reiniciará hasta que haya un nivel suficiente de agua en la cisterna como para cambiar el estado del electronivel. El automatismo se reanudará hasta que haya suficiente nivel de agua en la cisterna y así cambiar el estado del electronivel de esta. De esta manera fácil y sencilla podemos automatizar el llenado de un tanque elevado por medio de electroniveles.